Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre qué es el marketing. Comencemos. El marketing es una disciplina multifacética que implica una serie de actividades estratégicas y tácticas diseñadas para identificar, anticipar y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. En un mercado cada vez más competitivo y cambiante, el marketing se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas, independientemente de su tamaño o industria, para lograr sus objetivos comerciales y mantener una ventaja competitiva sostenible. Hay que tener muy en cuenta que lo que intenta el marketing, en definitiva, es atraer nuevos clientes, y conservar los actuales. Para esto último, debe entregar un nivel de satisfacción que los haga permanecer leales a la empresa. Y con respecto a los nuevos clientes deben tratar de atraerlos, con la promesa de generarles valor. La empresa captará valor de sus clientes, obteniendo de ellos un beneficio económico al recibir de ellos el pago de un precio, por el valor generado por la empresa. Procesos del marketing. Los procesos de marketing abarcan una variedad de actividades interrelacionadas que incluyen investigación, análisis, planificación, implementación y control. A continuación, profundizaremos en los principales procesos del marketing y su... La investigación de mercado es un proceso fundamental en el cual las empresas recopilan y analizan datos relevantes sobre el mercado, los competidores y los clientes. Esta investigación ayuda a las empresas a comprender mejor el entorno en el que operan, identificar tendencias emergentes, evaluar la demanda del mercado y anticipar las necesidades y preferencias de los clientes. Utilizando una variedad de técnicas como encuestas, entrevistas, análisis de datos y estudios de mercado, las empresas pueden obtener información valiosa que les permita tomar decisiones. Segmentación de mercado. La segmentación de mercado implica dividir el mercado en grupos homogéneos de consumidores con características y necesidades similares, para acceder a lo que se denomina mercado meta. Este proceso permite a las empresas centrarse en segmentos específicos de clientes, lo que les permite adaptar sus estrategias de marketing de manera más efectiva. Al identificar y comprender las diferentes segmentaciones de mercado, las empresas pueden desarrollar mensajes y ofertas personalizadas destinadas a cada grupo de clientes, lo que aumenta la relevancia y la efectividad de sus esfuerzos de marketing, obteniendo una mayor rentabilidad. Se trata de realizar una división del mercado, porque no todos los mercados pueden atenderse de la misma forma y ser igualmente rentables. La segmentación se puede hacer por diversos factores como ser geográficos, demográficos, psicográficos según sus actitudes, aspiraciones y otros factores psicológicos y conductuales, relativo a la conducta de la persona. Posicionamiento. El posicionamiento de marca es esencial para diferenciar una empresa o producto en el mercado competitivo actual. Consiste en crear una percepción única y distintiva en la mente de los consumidores sobre la marca o producto en relación con la competencia. El posicionamiento efectivo implica identificar y comunicar claramente los atributos y beneficios clave que hacen que la marca sea relevante y atractiva para su público objetivo. Al establecer una posición clara y memorable en el mercado, las empresas pueden destacarse entre la multitud y construir una base de clientes leales y comprometidos. Uno se puede posicionar por el producto del precio más barato, o el de mejor calidad, o el que ofrece mejores beneficios. Desarrollo de productos. El desarrollo de productos es un proceso estratégico mediante el cual las empresas crean, diseñan y lanzan nuevos productos o servicios al mercado. Desde la concepción inicial de la idea hasta el lanzamiento y más allá, el desarrollo de productos implica una serie de etapas interdependientes, que incluyen investigación de mercado, diseño, desarrollo, pruebas, comercialización y lanzamiento. Al comprender las necesidades y preferencias de los clientes, las empresas pueden desarrollar productos innovadores y relevantes que satisfagan las demandas del mercado, y generen valor tanto para los clientes como para la empresa.
Aquí es necesario comentar que la calidad de un producto no necesariamente implica que el mismo no tenga fallas, sino que también entregue valor y satisfacción para el cliente. Gestión de la marca. Una marca identifica al producto con la empresa. La gestión de la marca es un proceso continuo que implica crear, mantener y fortalecer la imagen y la reputación de la marca en la mente de los consumidores. Esto incluye desarrollar una identidad de marca sólida, establecer valores y atributos distintivos, y mantener una coherencia en todas las interacciones con los clientes. La gestión efectiva de la marca puede generar confianza, lealtad y preferencia de marca, lo que se traduce en ventajas competitivas y un mayor valor para la empresa a largo plazo. Además de crear y fortalecer la imagen de la marca, la gestión de la marca implica estrategias para diferenciarla de la competencia. Esto puede incluir el diseño de un logotipo distintivo, la selección de colores y tipografías consistentes, y la creación de mensajes de marca claros y convincentes. Mantener una identidad de marca coherente en todos los puntos de contacto con los clientes es esencial. Esto abarca desde la publicidad y el diseño de productos hasta el servicio al cliente y las redes sociales. La coherencia contribuye a la percepción sólida y confiable de la marca. Cuando una marca cumple consistentemente con sus promesas y valores, los clientes tienden a ser más leales y están dispuestos a Una marca bien gestionada puede ofrecer ventajas competitivas sólidas. Esto puede ser a través de una reputación positiva, una conexión emocional con los consumidores o una percepción de calidad superior en comparación con otras marcas en el mercado. La gestión efectiva de la marca contribuye al valor a largo plazo de una empresa. Las marcas fuertes y bien posicionadas pueden resistir mejor las fluctuaciones del mercado y los cambios en las preferencias de los. Promoción. La promoción es una parte integral del marketing que implica comunicar y dar a conocer los productos y servicios de una empresa para aumentar la conciencia, generar interés y estimular la acción de compra. Esto incluye una variedad de actividades de marketing, entre las que se encuentran las relaciones públicas, el marketing en redes sociales y marketing de contenidos. Al utilizar una combinación de canales y tácticas de promoción, las empresas pueden llegar a su audiencia objetivo de manera efectiva y persuadirlos para que tomen medidas deseadas, como realizar una compra o participar en una acción específica. Distribución. La distribución es el proceso de llevar los productos o servicios desde el fabricante o proveedor hasta el consumidor final. Esto implica una serie de actividades logísticas, como almacenamiento, transporte, gestión de inventarios y punto de venta. Una estrategia de distribución eficiente y efectiva es crucial para garantizar que los productos estén disponibles cuando y donde los clientes los necesiten, lo que mejora la accesibilidad y la conveniencia, y aumenta la satisfacción del cliente. Es importante comprender que el marketing es un proceso dinámico y multifacético que desempeña un papel crucial en el éxito y la sostenibilidad de las empresas en el mercado actual. Al comprender y aplicar los principios y procesos del marketing de manera efectiva, las empresas pueden identificar oportunidades, satisfacer las necesidades de los clientes, diferenciarse de la competencia y generar valor tanto para los clientes como para la empresa. Al invertir en estrategias de marketing sólidas y centradas en el cliente, las empresas pueden posicionarse para el crecimiento y el éxito a largo plazo en un entorno empresarial cada vez más desafiante y competitivo. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día. Y nos vemos en el próximo video.